Y como lo habíamos anticipado al comienzo del programa y antes de irnos al corte, ya está en nuestros estudios visitándonos muy amablemente. Es la invitada que tenemos para el programa de hoy, docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la doctora arquitecta Alicia Malbot, quien la presento para todos aquellos que no sepan en todo lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado. Brevísimamente les cuento que ha realizado un plan de área metropolitana de San Juan. Ella estuvo como la coordinadora y también es la directora actualmente del proyecto Tierra Vacante como forma de contener el crecimiento. Ha realizado también una maestría, como la presentamos al comienzo del programa, en gestión de desarrollo urbano, y fue presentado el proyecto de Tierra Vacante como forma de contener el crecimiento recientemente en el Ministerio de Planificación e Infraestructura de la provincia, y de todo esto vamos a estar tratando de dialogar en la medida de lo posible. Es un tema que da para extenderse muchísimo, por eso ya mismo paso a saludarla. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias doctora. a ustedes por la invitación. Bueno, primero quiero que me cuente acerca de este proyecto que se estuvo presentando recientemente, en qué se basó, por supuesto, y en qué consistió el trabajo que realizaron en el mismo. Bueno, nosotros somos un equipo, como vos presentaste, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, y tenemos una trayectoria en trabajos de ordenamiento territorial, de crecimiento urbano. Entonces, en el marco de esa lógica y de proyectos que surgen a partir del Plan de Ordenamiento Territorial del área metropolitana, nosotros vamos tomando algunos de esos proyectos y desarrollando estos estudios técnicos que luego son entregados, o transferidos, mejor dicho, al gobierno provincial para continuar con esas labores. Este proyecto que ustedes mencionaban, que se llama Estrategias de Integración Territorial de la Tierra Vacante, se vincula directamente con el tema del crecimiento urbano, porque uno de los problemas que sabemos que tiene nuestra ciudad de San Juan, como tantas otras ciudades latinoamericanas, podríamos decir, es ese crecimiento disperso, discontinuo, de baja densidad. Ante esa situación, digamos, una cuestión es como diagnosticar ese problema, que es obvio que todos lo vemos, y el otro es comenzar a buscar herramientas para que podamos paliar o mitigar este problema. Ante esa situación de crecimiento disperso y discontinuo, el tema de la tierra vacante, como estos vacíos que van quedando dentro de la planta urbana, digamos, si uno pensara en este momento en mirar la planta urbana desde el Google Earth, por ejemplo, la verías como un queso gruyere, es decir, como una mancha llena de agujeros. Esos agujeros son la tierra vacante, y lo que nosotros hacemos es un estudio de toda esa tierra, cuáles son sus condiciones de propiedad, tamaño, dimensiones, cuestiones normativas, condicionantes urbanísticos y demás, que le permitirían al gobierno tomar decisiones sobre esa tierra y evitar crecer en los bordes, como por ejemplo cuando un barrio del IPB se instala a 2,5 kilómetros del borde de la planta urbana, con todos los costos que eso significa, no solo para la gente que vive ahí, sino para todos los demás que también sostenemos la extensión de las infraestructuras hasta ese lugar. Entonces, pensar en que en algún punto tiene un nivel de irracionalidad este crecimiento disperso, y tratar de ocupar la tierra vacante al interior de la mancha urbana, es a donde apunta este trabajo que se ha desarrollado. ¿Y a qué se refieren cuando utilizan la terminología conexión interdepartamental y movilidad? Movilidad. Ese es otro proyecto, digamos, este de la tierra vacante es muy interesante, como decíamos, fue presentado la semana pasada en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como una herramienta para la toma de decisiones, y el otro proyecto es el del anillo de conexión interdepartamental, que surge del plan que desarrollamos, el plan del área metropolitana, se desprende de ahí, claro. Y anillo de conexión interdepartamental tiene que ver con conectar las cabeceras de los departamentos, conectar las villas cabeceras de los departamentos que componen el Gran San Juan. Esto es la Villa Paula en Chimbas, el nodo Rivadavia, digamos, Villa Krause y Santa Lucía. De esa manera, no significa hacer una nueva circunvalación, una apertura así de esa magnitud y de esa fuerza, digamos, de intervención en la planta urbana, sino ir tomando las vías que hoy conectan, porque uno podría llegar a las Chimbas complicadamente desde Rivadavia hasta la Villa Paula, haciendo una serie de quiebres, idas y venidas. Entonces, lo que se trata es de, sobre estas vías que existen, comenzar a adaptarlas, digamos, ensancharlas, prolongar algunas, todo lo que sea necesario para generar esta especie de rombo, digamos, que conectaría estas villas cabeceras. De esa manera uno se evita que todos los recorridos pasen por el área central, por Capital. O sea, que todos tengamos que tomar un colectivo no sé, en Libertador y General Hacha, ¿no es cierto?, para poder ir a la facultad. Venir, digo, de las Chimbas o de donde sea, pasar por el centro y tomar otro. Eso no solo, eso penaliza, para decirlo así, la movilidad de las personas, básicamente. En el caso de los chicos que estudian, lo tomo por ahí como el ejemplo que tengo más cercano, los chicos que tienen que ir a la facultad tienen que pagar 4 colectivos diarios. Bien. Eso ya es un tema, y no es solo monetario, es también todo el tiempo que uno pierde. Cuando nosotros tenemos a veces consultores
externos que vienen de Buenos Aires y demás, nuestras distancias parecen mínimas en relación a los tiempos que tenés en Buenos Aires. Pero esta es nuestra realidad y estos son nuestros tiempos y la forma de movernos. Entonces, por eso hablo de la movilidad en este sentido. Esta es una de las tantas estrategias que se plantean para mejorar esa situación de movilidad, que es muy amplia, obviamente. Porque recuerdo referido a este tema que en el caso de Rivadavia, ¿no? Que sí, es el tema que estamos planteando, debido a que se encuentra por esa zona en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el diputado departamental Limiadowski de Rivadavia había presentado un proyecto precisamente para que los colectivos pudieran hacer este tipo de recorridos y que alumnos que pertenecen al departamento Chimbas, por ejemplo, no tengan que hacer esa salvedad de 4 colectivos. Ahora, uno no le puede exigir a la empresa que incorpore recorridos si no están dadas las características. O sea, si la conectividad física no existe, o sea, no puede volar por encima de los espacios que no están. Ni tampoco se puede demorar 4 horas para hacer estos recorridos. No debe ser así, no debe ser así. Y tampoco es un tema departamental, no por desacreditar lo que el diputado que mencionás plantea, sino que nosotros solemos tener algunos problemas. La gente de Capital, o las autoridades, los funcionarios en Capital, se enfocan como corresponde en los temas de Capital. Pero a veces los problemas de Capital se resuelven atendiendo a estos otros problemas que son del área metropolitana. Por eso en ese plan nosotros comenzamos a hablar de área metropolitana de San Juan, no acotada al departamento Capital, sino sumando las áreas urbanas de los departamentos vecinos, porque es una lógica, o sea, nosotros conocemos los límites político-administrativos que separan estos departamentos, pero la movilidad, las personas, o sea, circulan, los problemas se manejan e interactúan dentro de la planta urbana. Entonces, bueno, esto es un problema que ayuda, que aunque no toque, fíjate, a Capital, resuelve el problema de la congestión en Avenida Libertador, en Avenida Ignacio de la Rosa y demás, porque empezamos a sacar fuera de esos espacios la congestión. No solo pasa por este tema de las vías, que suele ser otro. Digo, fíjate que el problema que siempre estamos viendo es la sectorialidad con la que se miran los problemas. Entonces uno dice, es un problema vial, no, es un problema de transporte, no. Y cada uno empieza a abordar, y tal vez muy bien, el problema desde su perspectiva, desde su dimensión. Pero hasta, siempre lo decimos, este problema de la congestión y demás tiene que ver también con los usos del suelo. Si vos cargas una vía, es un término técnico, si cargamos la vía de ciertos usos, como poner escuelas en todo ese recorrido, hospital y todo demás, todos los padres van a buscar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas vías, o sea, Central funciona con la complejidad que tiene, hoy en este momento aún más, funciona así por la serie de usos del suelo que van alimentando esa vía. O sea, es un problema complejo, todos los problemas urbanos tienen esta cualidad. La verdad que decíamos que cada tema no va para ir sacando diferentes ramas y hablarlo. Vamos a tratar de estrujar a la doctora lo más que se pueda. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no me quiero ir sin antes tratar esto que también mencionábamos a Capital, para ya después corrernos de ese foco, respecto a que se está planteando la nueva peatonal, en cuánto va a servir, si es que lo va a hacer, para la urbanización que va a tener allí la capital de San Juan. Las peatonales, digamos, tienen un valor así inherente a ellas, que es el hecho de priorizar la movilidad de las personas, ¿no es cierto? Y eso está bien. Y por ahí leí algunos artículos que decían, bueno, se va a anular la circulación vehicular. Y sí, porque lo que tenemos que hacer es priorizar el desplazamiento de las personas. Es lo mismo que surge con el tema de las bicisendas, que tantas veces, fíjate que el planteo viene al revés. Se dice, ¿para qué vamos a hacer una bicisenda? ¿Cuántas bicicletas has visto pasar en esta vía X? Y no hace falta tanto como hacer una bicicleta. O sea, la gente no circula en bicicleta porque corre riesgo su vida, básicamente. Entonces, si la bicisenda existe, la circulación en este medio, que deberíamos priorizar también acompaña. De la misma manera con la circulación peatonal. Siempre cuesta, en una sociedad conservadora como la nuestra, transformar los hábitos que tenemos de llegar con el vehículo, con la moto, con la bici ahí, a la puerta del negocio al que vamos. Hasta adentro, claro. Inclusive. Entonces, bueno, es comenzar a acostumbrarse. Yo creo que hay que ver, digo, mucha gente destaca, suponete, intervenciones en Dinamarca, en todos estos lugares donde el cuidado por lo ambiental, la bicicleta y los demás. Bueno, ahí siempre hay costos en las decisiones urbanas. O sea, le damos un poco más de espacio a esto a costo de sacrificar otros. Pero bueno, ahí están las prioridades que se establecen. Y desde ese lugar me parece muy importante la priorización de un espacio peatonal. Por todo lo que significa el espacio público, que podríamos hablar una hora, un espacio público no solo en términos democráticos, de acceso a la ciudad, de circulación, de apropiación, también por las discusiones que todos sabemos de qué estamos hablando. Digamos, a veces aparece en el diario, parece que el espacio público es un cuadro, tiene que estar impoluto, no accesible, no usado. No, es todo lo contrario. El espacio público es para la gente y es para que lo use. En ese marco, la peatonal es parte de esta estrategia de recuperación de esos espacios y de recuperación de los espacios para la gente. Entonces me parece
muy oportuno. Muy bien, doctora, quédese un ratito más con nosotros. Le pido para que, una vez que finalice la pausa, podamos seguir dialogando acerca de estos temas que son más que interesantes para toda la comunidad universitaria. DAMSU San Juan brinda el servicio de atención médica en consultorios propios. Edificio de planes preventivos, Mitre 467 Este, Capital, 422-43-18, interno 133-141. DAMSU San Juan, 40 años al servicio de la salud. Seguimos viendo Universidad en Vivo. Continuamos hablando entonces, como en el bloque anterior, con la doctora Alicia Malmod y tenemos muchísimas preguntas. Realmente es un tema interesantísimo para toda la comunidad universitaria porque este tema no está sectorizado, ya que todos no somos miembros de la comunidad y tenemos que trasladarnos hacia diferentes puntos, y esto de la urbanización es muy importante, del ordenamiento, todo lo que hablamos en el bloque anterior. Simplemente me gustaría resaltar algo que tiene que ver con este proyecto también más que interesante, tierra vacante como forma de contener el crecimiento. Bueno, respecto a esto, ¿cuál es la forma en la que se va a aplicar en la provincia o cuál fue la respuesta que ustedes tuvieron a corto plazo o a largo plazo respecto del ministerio, ¿no? Bien, este es un proyecto que, como te dije, se desarrolla desde la Facultad de Arquitectura, es un proyecto bianual, es muy interesante porque no es una investigación que no queda encriptada, digamos, al interior de la universidad, sino que sale, forma parte de estos proyectos PDTS que se financiaron hace 2 años. Y bueno, lo importante es que nosotros hacemos un acuerdo con el ministerio para ofrecerle este trabajo, hacemos todo un estudio que primero tiene que ver con el inventario, el relevamiento de esa tierra, como decíamos, y tiene mucho que ver con el crecimiento periférico, porque la idea es que, por ejemplo, cuando el IPB tiene que ir a construir un barrio y necesita terrenos de ciertas dimensiones, no cualquiera, con ciertas características de dominio sobre esa tierra y demás, entonces, bueno, lo que estamos ofreciendo es eso, la posibilidad de encontrar y visibilizar esa tierra que está disponible al interior de la planta urbana y que está ociosa. Y no es solo la que está baldía, que uno se podría imaginar una tierra desocupada, sino la que está subocupada, o sea que tiene un nivel de ocupación muy por debajo del nivel que se requeriría. Digo, sí, para que se pueda entender, por ejemplo, Concepción es un área que está muy deteriorada, todos sabemos que está así y que forma parte del área capital, tiene muy buenos servicios, entonces la idea es analizar esa situación. Entonces vos tenés terrenos de grandes dimensiones y hay a lo mejor una sola casita en el extremo. No es que se le va a quitar la casa a la gente, pero acá desarrollamos, o sea, no es solo un inventario de la tierra vacante, sino instrumentos de cómo movilizar esa tierra vacante para incorporarla a las acciones y a las intervenciones. En ese sentido, si los terrenos son muy largos, por ejemplo, nosotros proponemos un englobamiento de parcelas donde la persona que probablemente hoy vive ahí, que no tiene los fondos para reactivarla ni para producir ninguna transformación, pone la tierra, que es lo que tiene, ¿sí? Y el Estado probablemente es el que llama a una convocatoria, construye, se convoca a los privados, hacemos por ejemplo departamentos y entonces esa persona que puso la tierra recibirá a cambio una cierta cantidad de departamentos, un departamento, 2, no sé, de acuerdo con el valor que tenía la tierra en este momento. O sea, ahora justamente nosotros empezamos a trabajar con otro proyecto, porque este de la tierra vacante está terminado, ya lo hemos presentado, como te dije, y empezamos a trabajar con un estudio de mercado de suelo, porque finalmente quienes definen el crecimiento y todo lo que sucede en esta ciudad y en otras es el mercado de suelo, que libremente actúa sobre todas estas tierras. Entonces, sobre la pregunta inicial, sí, hemos entregado este inventario, esta cuestión de instrumentos, que está accesible para todos los
para todo el ministerio, para todos los ministerios del gobierno provincial, y el ministro tuvo una absoluta importante respuesta para nosotros, porque cuando le presentamos el proyecto ya terminado, convocó a una reunión a todos los secretarios, directores y demás, y se hizo esta presentación con gente de OCE, del IPB, de Secretaría de Obras Públicas, mostrando una presentación, digo, no tipo show, sino con idas y preguntas, con debates, por qué piensan así, qué podemos hacer en este lugar, que es, bueno, o sea, muy interesante, y sobre todo porque termina de cerrar este tema que a veces suele plantearse, y es que nuestra universidad pública está en la calle, está en los lugares donde debe estar, hace estudios y hace transferencias que sirven a esta sociedad, que es la que aporta para que nosotros existamos. Así es que estamos muy contentos. Muy bien, doctora, ha sido usted más que clara. El tiempo es tirano en televisión, ustedes lo saben, siempre tratamos de sacarle el jugo lo más que podemos a las entrevistas, pero la vamos a volver a invitar porque es imposible contar la cantidad de proyectos, analizarlos y poder hacer un ping-pong de preguntas en el tiempo que tenemos. Pero más que agradecidos por su presencia hoy acá. Gracias a ustedes.